Qué chévere. No, buenísimo. Me encanta diseño y diáspora. Le Ese hace, llamamos el alma mater. ¿ah, sí? Aquí vamos a oír los podcasts de nuestra nueva alma mater. Qué honor, por favor. Hace unos años, 3, nos tomamos unas vacaciones largas y fuimos con mi familia a pasear por Latinoamérica. Así pasamos un tiempo en Ecuador y me quedé fascinada con la diversidad del país. Se puede pasar de la selva a la montaña muy rápidamente. Hay muchas poblaciones indígenas y se hablan muchas lenguas. Todo el tiempo nos topábamos con alguna procesión o fiesta callejera. Ahí encontrábamos la fiesta del Sol, Inti Raymi, casi el mismo día que son los festejos de San Juan, por la mitad del verano en Finlandia. En esta entrevista viajamos para allá. Lucho se comunicó conmigo cuando todavía no tenía entrevistas a diseñadores en Ecuador y enseguida me tentó la idea de conocer más qué pasa ahí. Cuando viajé solo fui turista y no tuve la suerte de conocer colegas. Ahora ya tenemos una pequeña lista que se está armando, Ecuador y diseño. Y esta es la quinta entrevista en esta serie. De a poquito los voy encontrando a los diseñadores ecuatorianos con proyectos de diseño que pueden generar un cambio social. Lucho Vallejo, el diseñador que vamos a escuchar, trabaja con artesanos y le interesa desarrollar la educación ambiental y la educación sexual y familiar a través de herramientas de diseño. Mi nombre es Mariana Salgado, esto es Diseño y Diáspora. Perfecto, entonces, ¿quieres presentarte? Sí, bueno, yo soy Lucho Vallejo, soy diseñador, soy quiteño, nací aquí hace 41 años y vivo y trabajo del diseño desde que tengo uso de razón, ¿Y porque qué diseño básicamente estudiaste? ¿Estudiaste cómo se estudia en Ecuador? ¿Es por ramas del diseño o estudiaste diseño en general? sí, verás, teníamos nosotros acá en la Universidad Católica, empezó justo a desarrollarse lo que se llamó el diseño integral. Hace 20 años, justo en el 97 que empecé a estudiar esto, habían la combinación. Hacías primero un taller de diseño gráfico, un taller de diseño de industrial o de productos, y el tercero era una especie de mezcla dependiendo de la complejidad del nivel en el que estabas. Ah, bueno, pero eran pioneros, porque eso es lo que están empezando a hacer ahora cada vez más. O sea, eh, Sí, como carreras de diseño, que esto lo hicieran hace 20 años en Ecuador, es como muy interesante. sí, sí, justo llegó una camada de gente que fue a hacer sus maestrías en México. Nuestros profesores eran gente que regresaba de hacer sus maestrías y sus doctorados de México e implementaron este tipo de procedimiento y metodología. Y la verdad es que funcionó bastante bien. Claro que había siempre estos roces, ¿no? De que uno no se especializaba, que éramos a la vez todo y nada. Entonces era un poco complejo saber y aparte la exigencia era muchísima, ¿no? Pasabas todo el tiempo a mil, sin dormir varias noches, etcétera, etcétera. Entonces era una especie así de exigencia medio extrema. ¿Y la Universidad Católica era la universidad pública o era una universidad privada? Es una universidad privada, pero sí tiene aportes también del Estado, es cofinanciada. Es una universidad privada, ¿no? Una de las universidades más antiguas que hay acá que hay acá en el país. O sea que primero se creó la carrera de diseño en la Universidad Católica y después en la Universidad Sí, Pública. sí, sí. De hecho, aquí el diseño es muy joven, tiene apenas unos... La primera escuela de diseño se creó hace unos 34 años más o menos en Ibarra, igual con unos arquitectos que empezaron a desarrollar. Ibarra es una ciudad pequeña que queda al norte del país, tendrá unos 500.000 habitantes hoy. Entonces hace 34 años era una ciudad muy chiquita, pero muy artesanal. Tenía muchos nodos de artesanías, ¿no? Incluso está muy cerca de un polo artesanal famosísimo, turístico,
que es Otavalo. Sí, yo estuve en Otavalo. ¿Ya? Entonces, entonces, Ibarra también debiste conocer, si estuviste en Otavalo, pasaste por Ibarra. Ahí se crean las primeras carreras de diseño y Cuenca también, que queda al sur del país, también crea su primera escuela de diseño. Entonces, es una carrera relativamente joven, todavía está en procesos, no se sabe todavía bien qué hace. Hay unas polémicas en cuanto si tú quieres estudiar diseño, pues tienes mm, más problemas, digamos, con las familias, de decir, no, pero pues, deberías estudiar algo que te vaya a dar de comer, o algo, o algo, No es abogacía, que todos quieren tener un hijo abogado o un hijo ingeniero, ¿no? claro, o O médico, médico. o algo así, ¿no? Es decir, ¿por qué no estudias algo? No, Entonces todavía hay sabemos un que nadie poco... soñó con tener un hijo diseñador. Claro, ¿Y vos entonces, das clases o tu principal actividad es ser diseñador? y, mi principal actividad es ser diseñador, pero estoy dando 2 clases en el Instituto Metropolitano de Diseño, que es la herencia, digamos, de este grupo de arquitectos que formó la escuela en Ibarra, luego la formó acá en Ok. Quito. ¿Y, y das clases de qué? Doy 2 clases, la una de productos para los chicos de diseño industrial. Estoy totalmente en la escuela de diseño industrial y doy también artesanías. O sea, cómo vincular el proceso de diseño dentro de los procesos artesanales y cómo se vinculan también ya al mundo de las artesanías, de las artes populares, etcétera, etcétera. O sea, ¿y qué tipo de cosas hacen en esa materia? Me interesa esa materia de artesanías. ¿Hacen colaboraciones con diferentes poblaciones de artesanos? Sabes que la ¿Comunidades clase de es artesanos? muy cortita para lograr eso, pero mi gran objetivo es que los chicos salgan con la idea de que hay muchísima cultura material, hay muchísima historia, hay muchísimo elemento en varias comunidades urbanas y rurales sobre todo, y que el diseño puede fortalecer una de esas cosas y que le cambia la vida, ¿no? Porque estamos hablando de que tenemos comunidades muy, 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 muy pobres, muy periféricas y que pueden tener en artesanía porque han sacado productos, tienen fibras naturales muy cerca, tienen recursos naturales en las proximidades y que generar un buen proceso de diseño, ¿no? Bueno, acompañado de todo lo que tiene que ver con antropología, sociología, mejora de condiciones, etcétera, se pueden mejorar las condiciones de vida, ¿no? Estamos hablando de gente que vive con menos de $1 al día, $2 al día, que si puedes generarle que venda sus productos y sus artesanías y que encuentre un canal de distribución y un canal de mejora de su producto, pues le mejoras la vida sustancialmente. Y nos hemos vinculado mucho a proyectos que ya están desarrollándolos, ¿no? Entonces hay un par de proyectos, uno sobre todo que se llama Manos de Colores, que es de una amiga y antropóloga, Daniela Fuentes, que ella trabaja mucho con las comunidades, hace mucho trabajo de acercarse primero a las comunidades y sobre todo de mujeres, a las cuales también les das un poco de sustentabilidad económica, ¿no? Porque en algún momento las mujeres dependen de todo lo que haga su pareja y ahí es cuando tienes todo este tipo de problemas de machismo, de... Cuando empezamos, bueno, cuando con Dani empezamos a trabajar, ella empezó a trabajar este tema de las comunidades, encontramos que todas las que desarrollan artesanías son mujeres, entonces empezar a darles un poco de sustentabilidad económica mejora y les da un poco de independencia en este aspecto, ¿no? Entonces, entre broma y broma también decíamos que uno de los indicadores era quiénes de las señoras, de las mujeres que van a los talleres de manos de colores han encontrado ya una independencia económica, ¿no? Incluso se han separado de sus parejas. Así entre broma y broma decíamos, ¿cuántos divorcios has conseguido hoy? Entonces, era por ese lado.
Y por el otro, también queremos mucho que los chicos vean que que el diseño no es solamente lo que uno puede lograr hacer, sino que es un trabajo más colaborativo y más, un desarrollo más coral, digamos, ¿no? Es un trabajo no individual, sino ya bastante colectivo. Entonces, eso con las clases. Son estas dos clases. No me da el tiempo para más porque igual con el estudio estamos corriendo siempre, probando nuevas cosas y eso. Y contame cómo fue esto de que trabajaste para el Ministerio de Cultura. Ah, mira, eso fue una cosa muy interesante. Llegué al ministerio por una casualidad azarosa. El estudio tenía una cartera, bueno, tengo mi estudio de diseño con mi socio Paul Astudillo, y tenía una cartera vencida de miles de dólares, miles de dólares teníamos, y teníamos $60 en la cuenta. Entonces había que ya pagar arriendo, había que pagar una serie de cosas luego. Y en un momento de frustración ocupo Twitter, que es como donde descargas tus frustraciones. Yo digo, ¿quién me ofrece un trabajo ahora? Tan, y mando un tweet. Y una amiga me contesta y me dicen, están buscando acá en el departamento de comunicación un diseñador, mándame tu currículum. Y le mandé mi currículum. Y pasaron meses, pasaron 3, 4 meses, yo ya me había olvidado incluso. Cuando me llaman un día y me dicen, mañana tienes una entrevista en el Ministerio de Cultura, entonces yo estaba así, digo, ¿algún proyecto hicimos para el ministerio? ¿Qué estamos haciendo con el Ministerio de Cultura? Y dice, no sé, yo no, ya me había olvidado de que había enviado mi currículum. Y me llaman y la entrevista era para un puesto en el departamento de comunicación. Bueno, en el departamento de comunicación se hacían cosas de diseñador, ¿no? Más enfocados hacia mi lado de diseño industrial. Yo tenía que encargarme de los eventos, producción, etcétera, de las cosas. Más un lado de productor. Ya había visto que en el Ministerio de Cultura estaba en una reestructuración. Iban a crear una secretaría de industrias creativas y que entre los temas, ¿no? Había una dirección de cine y audiovisuales, una dirección de editorial para todo el tema de libros, etcétera. Habría una dirección fonográfica que se dedicaba a la industria musical, eh, y había otra de todo lo que tiene que ver con artes vivas, teatro, circo, etcétera. Y había una de diseño y artes aplicadas en el organigrama, ¿no? Porque en uno de estos eventos tenía que yo presentar, bueno, se presentaba esta estructura y yo me encargaba de más o menos organizar el evento para que vayan las ministras, se tome la foto y todo el asunto. Y en una de estas, regresando, porque esta presentación fue en una ciudad que teníamos, yo afortunadamente regresé con la ministra en el auto, me tocó irme con la ministra en el auto y le digo, ministra, yo soy Luis Vallejo, no sé qué, soy diseñador, vea, y vi que en el organigrama hay esta dirección de diseño, no sé qué, quiero aplicar para la dirección. Entonces ella me dice, ya, chévere, ¿qué has hecho? Y previamente, nosotros, como en el estudio, habíamos ganado un premio que lo daba el otro ministerio, que era el que coordinaba todo el tema de patrimonio. El Ministerio Coordinador de Patrimonio se llamaba en ese tiempo. Y este ministerio coordinaba las secretarías de educación, bla, 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 deportes y el de cultura. Entonces gano un premio en ese ministerio y a la ministra en esta especie de entrevista de trabajo en el auto, yo le cuento, digo, ministra, yo gané el Emprende Patrimonio, ni sé qué, hice esto, he hecho estas cosas. Y me dice, ya, me gusta el perfil, hablemoslo el lunes en la oficina tranquilamente, ya, todo bien. Y voy el lunes y la entrevista era con la ministra de ese entonces y con la subsecretaria, la que sería mi jefa en ese instante. Entonces, voy y les lanzo todo el rollo, ¿no? De que he hecho esto, esto. En este tiempo también ya daba clases en la metro. Entonces empezaba a tener, les lanzo todo este rollo, ¿no? Y me dicen, ya, chévere, empezamos. Vente ya cámbiate de puesto, sal de comunicación y vienes a la Subsecretaría de Industrias Creativas. Y empezamos ahí a trabajar, hicimos una cosa súper interesante y fue una experiencia muy enriquecedora. Fue como hacer una maestría en políticas públicas acelerada, ¿no? Porque
¿Pero Eh, llegaron a hacer una política pública para motivar el diseño? Se intentó varias veces, han quedado algunos resultados muy interesantes. De este trabajo, yo rescataba tres cosas, ¿no? La primera fue que necesitábamos visibilizar, ¿no? Como te contaba al inicio, el diseño todavía era una profesión que no está muy bien posicionada y lo que necesitábamos era visibilizarla. Entonces, en ese momento desarrollamos un festival de visibilización que se llamó Cromía. Entonces, el ministerio trabajamos para desarrollar las cuatro grandes ramas del diseño que hay acá: el diseño de indumentaria y modas, el diseño de productos industrial, diseño gráfico y el diseño de espacios de interiores. Entonces, esas son como las cuatro grandes ramas que existen en el diseño. Creamos Cromía en el 2013 y fue una locura. Parecía un gran concierto de rock, la gente hacía fila para entrar. Fue una cosa súper, súper interesante y empezamos a lograr posicionar ya algunos temas de diseño. Era como que tenían un espacio de exhibición y eventos paralelos. Sí, lo dividimos en franjas durante el día, ¿no? En la mañana era la parte seria, digamos, donde había mesas de trabajo, se discutía, estábamos con gente de los sectores, del sector privado, del sector público. En la tarde habían estos eventos de charlas, conferencias, donde llamábamos a gente famosa, tuviéramos invitados, si te hubiera conocido. Y en la noche era lo más relajado, ¿no? Habían desfiles, habían exposiciones, fiestas, jams, tocaban por ahí DJs con mapping, ese tipo de ¿Y cosas. tenían alguna agenda política o alguna agenda, o sea, intentaban promover el diseño en general o querían o estaban luchando por un diseño sustentable, más justo o de alguna manera diferente al que es el diseño más conocido? Lo que buscábamos era primero posicionar el diseño dentro de la política pública, con la intención no de crear una política pública todavía para el diseño, para generar líneas de diseño, sino para insertar diseño en las políticas públicas que ya estaban creadas. Hay una red de política pública y diseño que se generó acá en el 2010 en Bogotá con gente de varios países. Y yo asisto también antes de hacer el primer festival de diseño, y ahí empezamos a conversar sobre estos temas. Y entonces los que lograron mejores resultados con este tema han sido la gente de Uruguay, entonces que ellos crearon una cámara de diseño de Uruguay, han hecho bueno, a ellos les va de maravilla, han creado ya un consejo, ahora tienen ya un consejo nacional de diseño donde sientan al ministro de Industria a hablar sobre diseño, etcétera. Entonces, ellos plantean la línea de que no hay que empezar a desgastarse en crear una política pública para el diseño, sino en lo que ya está ahí, insertarlo. Entonces nosotros lo que hicimos fue empezar a generar un trabajo para justo el tema de artesanías, por ejemplo, fue uno de los elementos que tomamos en cuenta. En ese momento se empezó a desarrollar un apoyo para los artesanos, para crear que los artesanos que tienen esta especie de economía popular y solidaria no encontraban las líneas de comercialización adecuadas y se hizo una especie de evaluación. Ahí pudimos enganchar un tema muy interesante en el Cañar, justo al sur del Ecuador, que pudimos evaluar los productos que sacaban los artesanos y claro, eran productos que ya dejaban de ser llamativos para la gente y dejaban de ser llamativos para el comercio, ni la calidad ni el acabado suficiente como para que sean exportables. Parece que tenían una cultura material muy, muy rica. Entonces, esa política pública que ya estaba instalada en el Ministerio de Industrias, nosotros fuimos y dijimos, a ver,
Nosotros podemos aportar con desarrollo de objeto, con mejorar el espacio de los artesanos, ¿no? Meterle mucho ergonomía en los talleres artesanales, porque muchas veces los artesanos trabajan en condiciones que no son las adecuadas, ¿no? Trabajan prácticamente sin luz, sin ventilación, etcétera. Entonces nosotros desde la dirección pudimos crear un par de proyectos muy interesantes que lo que hacían era mejorar, no tanto intervenir el producto, porque el producto es parte del artesano, es su resultado, pero sí pudimos hacer un trabajo muy interesante de mejorar las condiciones de producción, ¿no? O sea, que mucha ergonomía en el espacio, desarrollamos los puestos de trabajo, logramos unir a la comunidad para que ellos puedan trabajar en lo que era la casa comunal, que era una casa que estaba ahí abandonada, entonces logramos reformarla para que sea una pequeña especie, una chiquita unidad de producción. Y sobre todo fomentar que esta artesanía, que el valor cultural no se pierda, porque teníamos un problema que muchos de los artesanos ya están, están muy avanzados de edad, ya están bien viejitos, ¿no? El promedio de edad de artesanos estaba en los 78 años. Entonces había mucho el riesgo de que esa herencia se pierda, ¿no? Porque sus hijos ya no han querido continuar con artesanía, sus nietos menos. Entonces lo que hicimos es crear esta pequeña unidad de desarrollo y a la vez que sea una especie de escuela, ¿no? Entonces que el artesano, se trabajó así como una especie de transmisor de saberes, ¿no? Entonces se hizo ese tipo de cosas. Ahí logramos, por ejemplo, muchos elementos muy chéveres y así fuimos encontrando algunos elementos que podían empezar a detonar algunas cosas. En otra política pública había la política pública, se llamó la sustitución estratégica de importaciones. Entonces, el Ecuador no tiene tampoco una muy buena industria que se diga, y el problema es que estamos dolarizados. Entonces, ese es un gran problema para la producción y casi todos los productos que llegan son importados. Entonces, había una política de sustituir productos que se encontraban, ¿no? Decíamos, a ver, ¿qué se puede hacer aquí? ¿Qué es lo que qué es lo que se está trayendo? Y en esa sustitución estratégica de importaciones se buscaba, fuimos y decíamos, a ver, nosotros podemos ayudar en el desarrollo de producto igual de esta manera. Entonces ahí se trabajó directamente. Encontramos, por ejemplo, que importábamos 400 millones de dólares al año en cerámica. Entonces, a ver, el ministerio otra vez fue con el Ministerio de Industrias y el de Comercio Exterior. Decíamos, son 400 millones solo en cerámicas. Pero eso cómo puede ser, tanta plata en cerámica si justamente Ecuador es productor de artesanías. Exactamente. Entonces, ahí lo que se empezó fue a desarrollar es todo el tema de investigación, desarrollo. Sí, ahí lo que se propuso fue de toda esa inversión, o sea, de esa importación que hay, de ese consumo de productos en cerámicas, desarrollamos una línea aquí de productos. Entonces, se empezó a fortalecer con talleres, con tendencia, con este tipo de cosas, igual en el sur en Cuenca, al sur del país. Y se han creado algunas marcas que están ya desarrollando y ya ofertando muchísimos productos. Fue muy chévere la semana anterior que estaba haciendo, haciendo una búsqueda de productos para una tienda que estoy haciendo. Encontrar ya que una de las marcas era cuencana, que estaban ya en una de las tiendas de productos de aquí, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas se ha empezado a desarrollar y a mover. O sea, encontrábamos una política pública ya establecida y pensábamos cómo hacer para engancharla con diseño y con todo, ¿no? Entonces había apoyo para la construcción, entonces armábamos gente que esté trabajando en diseño interior, en diseño muebles, etcétera, y tratábamos de engancharlos con eso. Aparte de eso, también desarrollábamos
desarrollamos Cromía, que era mostrar este tipo de cosas, ¿no? Entonces invitábamos a empresarios, invitábamos a industriales, a gente que casi no tenía que ver con diseño, que venga, porque ese era el mayor problema. Muchas veces los eventos de diseño y todo ese tipo de cosas son de diseño para diseñadores y es como verse el pupo, el ombligo, ¿no? Le llamamos, es como verse el ombligo reiteradamente, es así como, somos lo máximo y al final no pasa nada. Y peor en la política, en el sector público era muy, muy difícil comunicar qué hacía el diseño. Entonces yo ya me volví un experto en contarles qué hace el diseño a ministros, a secretarios, asesores, a políticos. Me imagino que te pasa algo parecido, que al comienzo era así, ¿y ahora cómo le voy a decir al ministro? Que es que entonces encontré una cosa muy simple que le decía, verá, ministro, usted, la corbata que usted está usando, alguien decidió que sea azul y tenga el hilo verde. Ya, esa fue una decisión de diseño. Que su Sí, terno bueno, sea pero el problema así. es que después si le decís eso, después se cree que todo es diseño visual, porque a mí lo que me cuesta justamente es vender que puedo hacer procesos y que puedo, o sea, que puedo participar de alguna manera que no es solamente haciendo síntesis visuales de algunos procesos. Ajá, claro, pero ya, claro, pero así él las enganchaba y luego ya nos íbamos metiendo más profundamente y le decía, con procesos de diseño podemos resolver problemas sociales, podemos resolver todo el tema que te conté de violencia intrafamiliar, se puede resolver si hacemos algo con dando sustentabilidad económica, independencia económica a las familias. Podemos aportar a que no se exporten la materia prima, porque aquí exportamos cacao, exportamos muchísimo cacao y nos devuelven hecho chocolate. Entonces empezamos a decir, ¿por qué no podemos exportar nosotros ya el chocolate? Es interesante que hay mucha gente que no es diseñadora que hace trabajo de diseño también. Entonces, eso también es súper interesante, ¿no? Entonces, quien trabaja mucho con comunidades artesanales y trabaja por su lado, ella es antropóloga, pero estuvo con una pareja diseñador, le quedó ese gusto por el diseño y es en su proyecto el diseño es protagonista. Ella es antropóloga, trabaja Buenísimo. con, creo que son 8 o 9 comunidades regadas alrededor del país y tiene toda ella sí trabaja mucho el tema de intrafamiliar desde el punto de origen, hace desarrollo de tendencia, comercio justo de las artesanías, etcétera, etcétera. Ese es un proyecto muy chévere, se llama Manos de Colores. Entonces, se ha empezado a trabajar de ese tipo. Entonces, ese tipo de cosas eran las que se trataban de desarrollar en mi camino por el sector público. Lucho habla de mejorar las condiciones de producción y crear más espacios comunales para que la comunidad los pueda usar para trabajar en grupo. Trabajar en grupo en el mismo espacio con los colegas, la verdad que eso se extraña ahora. Hace tanto que no voy a la oficina y cuando voy no hay nadie, tengo que resolver alguna cosa y me voy rapidito. Con algunos colegas que son un poco amigos y vecinos salimos a caminar por el barrio, pero con ellos no trabajo. Hablamos de cosas de trabajo porque nos entretiene, pero no trabajamos juntos. En Finlandia ahora es invierno. Hoy hay menos 22 grados, así que no se puede encontrarse con gente en una terraza a tomar nada, porque a los 5 minutos estamos congelados. Pero caminar se puede, por eso esto de salir a caminar con la gente. Es la única manera de ver a algunos que no viven bajo mi mismo techo. El resto de los que veo son a mi compañero, mis hijos y sus novios o novias. Las recomendaciones son que no se invite gente a casa, entonces cada adolescente puede traer 1 o 2 personas como máximo. Los adultos no invitamos a nadie. Así estamos, soñando con estos espacios comunales de los que cuenta Lucho, soñando con volver a encontrarnos y trabajar en grupo. A veces pienso si vamos a volver a lo que era o cómo va a ser, porque muchos de nosotros disfrutamos mucho esto de no movernos hasta el lugar del trabajo y ya inventamos nuevas cosas que hacer con ese tiempo libre que de golpe nos queda.
Ahora voy todos los días a nadar al mar. Pueden ver en nuestra cuenta en Instagram un videíto que hice de mi rutina. Sigamos escuchando a Lucho. ¿Eso fue parte del trabajo que ustedes hicieron, lo de crear la cámara? Sí, nosotros desde el ministerio fuimos quienes impulsamos la creación de la cámara en una de las mesas de Cromía, justo. O sea, lo que pasa es que yo no tenía mucho presupuesto, tenía un presupuesto muy pequeño para hacer Cromía. Entonces, en Cromía metíamos mesas de trabajo, si había que traer expertos para hacer algo, lo traíamos con el presupuesto de Cromía, con él. Pero fue un semillero, sí, crearon algunas cosas que todavía siguen funcionando. Sí, de hecho fue muy, muy gratificante eso. Y, se creó eso, se creó Cromía, que está todavía latente, claro, ya no se tiene el aporte del ministerio ahora, pero no descartamos. Sigue sucediendo Cromía, es un festival anual. Sí, se volvió anual hasta el 2017. Desde el 2017 ha estado ahí medio en stand-by, pero está muy latente. Se intentó hacer este año, pero pasó lo que pasó, justamente en Cuenca, ¿no? Con ello. Y de ahí también queríamos trabajar todo lo de la asociatividad, la cámara que está funcionando. Es muy difícil el trabajo de la cámara porque no tiene un aporte, no ha encontrado esta sustentabilidad económica todavía es un trabajo muy voluntarioso, muy de de dejar de hacer otras cosas por trabajar por la cámara, entonces eso hace un trabajo bastante sacrificado y muy, muy complejo. Y también apasionante, ¿no? Claro. No, a mí me encanta todo lo que te decía previo a la entrevista era que me encanta todo el tema de política pública y todo este asunto de cómo meterse dentro de la infraestructura del Estado, que a veces es enorme Pero después te fuiste del Estado, te fuiste del ministerio y ahora estás trabajando como más en tu propio estudio, ¿cierto? Sí, sí, de hecho estamos ya trabajando en mi propio estudio, pero nunca hemos dejado de intentar crear algún producto que no sea comercial. No sé si me hago entender eso. O sea, con el estudio de diseño buscamos estar sustentables económicamente, estar tranquilos por el lado económico, pero paralelamente sí trabajar muchísimo, porque yo creo que hay que fortalecer sobre todo la educación. O sea, sí, siempre la educación es una de las cosas que me parece que hay que fortalecerlos y que creo que con diseño podemos hacerlo. Entonces, nos hemos vinculado mucho por el lado ambiental. Trabajamos en el desarrollo de productos de educación ambiental, ¿no? Y hemos hecho algunos productos para un fondo acá que crea y cuida los páramos, que es donde sale el agua para la ciudad de Quito. Entonces, por ejemplo, hemos hecho unos juegos, unos elementos para, para este fondo, para que puedan acercarse a las comunidades, a las escuelas de las comunidades de los páramos para fortalecer todo el tema de educación ambiental. Pero no entiendo, ¿qué es lo que terminaron ustedes haciendo? O sea, como manuales de educación ambiental, o sea, ¿cuál fue el objeto o qué El producto el final producto? Sí. fueron juegos, fueron maquetas, elementos visuales, elementos en 3D, elementos de interfaz 3D les llamamos nosotros, ¿no? Fueron maquetas. Juegos para las plazas, digamos, para lugares públicos. Unos para que la gente común y citadina, digamos, de Quito, conozca de dónde viene su agua. Porque la gente ya ahora cree... Pero son juegos de mesa como, no sé, como si fueran con fichas y un tablero, o son juegos de urbanos, de plaza. De todo. Unos hicimos juegos urbanos donde venía mucha gente a concretarse alrededor de una gran maqueta que eran piezas grandes como de 40, 50 centímetros. Tenía que armar así como vienen las montañas, en dónde estás, indicado dónde está la ciudad de Quito y de dónde viene el agua. Y otras en forma más compacta de tablero para entregarlas a las escuelas. Todavía no llegamos al nivel de tablero,
pero estamos en esa línea, queremos crear. Nosotros también, antes de mi etapa de burócrata, creamos un juego acá en la ciudad, acá hay, en diciembre, sobre todo en la fundación de la ciudad, una fundación española, se juega mucho un juego de naipe que se llama 40. Entonces, hace 11 años nosotros estábamos muy interesados y necesitábamos plata para las fiestas. Entonces, decíamos, ¿cómo vamos a sacar plata para las fiestas? Dijimos, no, diseñemos el juego específico para el 40, para el juego este que te cuento. Ok, pero ese no tenía, ese era un juego de naipes, ese no tenía como, a mí me interesó este juego porque justamente se trata de, como de alguna manera, hacer pensar a grandes y chicos sobre el medio ambiente, ¿cierto? Cierto. Sí, pero lo que quiero Entonces, enganchar nomás es que empezamos a desarrollar el naipe, el juego, y se volvió, es nuestro bestseller, digamos así, porque por unidad de venta es impresionante. Vendemos entre 4.000 y 5.000 unidades al año. Hicimos una app que tiene como 300.000 descargas. Es una locura en diciembre. Y nos conocen más ustedes son los de las cartas de 40. Sí, sí, nosotros somos. Entonces, enganchamos ese tipo de dinámica al desarrollo y ahora queremos ya desarrollar paralelamente juegos que tengan que ver con educación, ¿no? En este caso, educación ambiental. sí. O sea que eso te imaginas, cuando hablamos del futuro, ¿qué te imaginas haciendo? Esto de desarrollando juegos de educación ambiental, Sí, de hecho como sí, decías educación antes. ambiental, me interesa también mucho la parte de educación sexual y familiar, ¿no? Acá tenemos casos que son tremendos creo que Ecuador es el segundo país en más embarazos de adolescentes, por ejemplo. Entonces, pienso y creo que con el diseño y más que nada con estos elementos muy simples de desarrollar, lúdicos, se puede llegar a generar cosas muy interesantes y que pueden aportar muchísimo, 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 desde el lado ambiental, desde el lado Por ejemplo, en Argentina es como muy reciente que hay educación sexual en los colegios y aún que haya, hay como, bueno, es como muy limitado y bastante superficial la educación sexual allá. Sí, ¿Cómo es en Ecuador? de hecho es similar, o sea, no hay una educación muy buena, ¿no? Se limita mucho a la anatomía y ya, ¿no? Entonces, de alguna manera, así como en el lado ambiental queremos desarrollar estos productos para que la gente entienda que que esta crisis es casi casi una crisis ambiental, ¿no? Esto de todos los temas que estamos viviendo ahora. eh, también también podríamos llegar a solucionar temas de violencia intrafamiliar con elementos muy, muy simples. Entonces, paralelamente a nuestro trabajo de diseño, estamos desarrollando en esta línea, digamos, de desarrollar los juegos, que es como que hemos encontrado una línea paralela a nuestro trabajo de diseño más normal, digamos, o más cotidiano. De alguna manera está buenísimo lo que vos decís, pero a la vez desde afuera se escucha como muy naif, ¿no? Hago un juego de cartas y elimino la violencia intrafamiliar. Porque supongo que también ese juego de cartas tiene que estar desarrollado con especialistas en el tema y tiene que, bueno, o sea, algo puede ayudar con el tema. Claro, o sea, ese está en proyecto, ¿no? Todo el tema de educación intrafamiliar y educación sexual. El que ya tenemos resultados son los de juegos de educación ambiental, ¿no? En ese sí, ya hay juegos, ya hay packs repartidos en las escuelas, de las comunidades, en escuelas rurales sobre todo. Y ahí sí te puedo decir que los resultados son súper, súper chéveres porque ya los chicos Y empiezan. el app es gratis y se lo puede bajar cualquiera. La app, sí. Sí, sí, la app del ¿Y juego se cómo se puede. llama? La app se llama 40 Caída y Limpia. Y ahí Y también este es el de educación ambiental. No, este es de nuestros juegos de naipes Ah, normales. ok. ¿Y el de educación ambiental? Esa no tiene app todavía. Ah, ok. Estamos porque es un poco lento por lo que te digo, ¿no? Que es un proyecto, es un side project ahí de dedicarle. Ahora le dedicamos un poco más de horas a la semana, pero al inicio eran
fines de semana, en las noches, lo que se podía dedicar a este tipo de proyectos. Que lo que queremos es, claro, ir equilibrando, ¿no? Miti, como decimos acá, tener nuestros proyectos comerciales, pero a la vez de empezar a desarrollar juegos que tengan que ver con educación. Bueno, juegos lúdicos, divertidos, chéveres, pero también que tengan que ver con un trasfondo de educación, ¿no? Algo, entregar algo más, digamos así. Y una pregunta, ¿qué te inspira? ¿Qué estás leyendo? ¿Qué estás viendo? ¿Qué estás escuchando? ¿Qué te inspira? ¿Qué le querés recomendar a otros? ¿Qué me inspira? Bueno, muchas cosas me inspiran. Ahorita estoy viendo en Netflix, por ejemplo, The Umbrella Academy. Y me inspira mucho esa cosa del futuro ¿Cómo se llama? medio ¿Cómo post-apocalíptico. dijiste? The Umbrella Academy. ¿Cómo se... Umbrella, The Umbrella Academy. como, como paraguas. Paraguas, ajá, sí. Está Ok. basada en un cómic que se llama The Umbrella Academy, que es una nota ahí de viajes en el tiempo y todo el asunto. Volví a leer a los tiempos Drácula de Bram Stoker, Sí. porque una amiga desarrolla unos packs de libros también que hemos encontrado una cosa muy chévere, que se llama Bookish, que te vende el libro en una cajita, pero vienen más elementos, ¿no? Entonces vi el pack de Bram Stoker y viene con hostias consagradas, bueno, medio consagradas, digamos así, vienen los rosarios, vienen todos los elementos, estos elementos, casi casi como coleccionistas, digamos así. Entonces me volví a leer ese libro, estoy oyendo, bueno, a partir de Umbrella Academy estoy oyendo toda la banda sonora de ellos, desde Queen, Tiffany, etcétera, etcétera. Me voy, o sea, consumo mucha cultura pop, ¿no? Sí, extraño mucho el cine, por ejemplo. Es una de mis grandes frustraciones de la pandemia, de no poder ir al cine. Estoy así ah, como, ¿Cómo está la pandemia en Ecuador ahora? al comienzo estuvo muy mal manejada, muy mal manejada. Tuvimos hospitales reventados, estuvimos con crisis de gente que se moría en las casas y no podía ser, ni siquiera los cuerpos podían ser enterrados. Al comienzo fue una cosa kafkiana, dantesca, así, muy, muy, muy mal manejado. Y en ese tiempo entramos a una cuarentena muy severa. O sea, teníamos toque de queda a las 2 de la tarde. Solo había cómo moverse de 7 de la mañana hasta las 2 de la tarde que empezaba el toque de queda. Podías sacar tu auto solo un día a la semana. Y poco a poco creo que los casos han ido reduciéndose. Entonces, ahora ya no hay toque de queda. Puedes sacar tu auto pasando un día dependiendo de la placa, ¿no? Y pares salen unos, pares salen otros, dependiendo de cómo termina tu placa. Pero todavía están cerrados. Los cines ya abrieron recién con el 30% del aforo, pero si me voy al cine, tengo que hacer una cuarentena en otro lado aquí en la casa. Ya estoy así como, si van al cine, ya no regresas de acá. Eh, los restaurantes están creo que ha pasado la primera ola que nos afectó muchísimo, ¿no? Entonces hay que esperar qué pasa con... Entonces ahora están como en un momento más positivo. Sí, 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 se siente un poco más, pero a la vez la gente se ha relajado, como decimos acá, se ha relajado un poco más, está un poco más laxa en los cuidados. Sí, acá es un problema, acá estamos volviendo para atrás porque la gente se relajó y están subiendo los casos. Entonces ahora, por ejemplo, nosotros hasta ahora no estábamos usando barbijos y no había recomendación de barbijos y ahora sí, y se están cerrando cosas. Sí, claro, nosotros acá tenemos que usar la mascarilla, le llamamos acá nosotros al barbijo. Tenemos que usar en la calle con, obligatoriamente o te multan. Che, y te pregunté todo lo que queríamos hablar. ¿Hay algo más que queríamos hablar o estamos terminando la entrevista? No sé si quieres preguntarme algo más, yo puedo seguir hablando de todos modos de lo que quieras. Me he divertido mucho, ha pasado Eh, rapidísimo. Estaba muy nervioso al no, yo no. comienzo, así, diseño y diáspora es muy famoso. ¿Escuchan diseño y diáspora en Ecuador? Sí, le escuchamos bastante, desde más o menos de inicios de año que la descubrimos.
¿Y la escuchás con los alumnos o cuando decís que la descubrimos, con quién la La descubrieron? descubrimos con mis colegas, con mi socio, con Paul primero, luego con mi colega de la Metro de Diseño Industrial, Camilo, y desde ahí lo hemos escuchado. A veces sí les mando a escuchar a los chicos a uno que otro tema cuando tiene que ver. Pero de ahí lo he recomendado en mi Twitter, lo he recomendado en Instagram, con mis colegas diseñadores que nos reunimos en Zoom una vez por semana con mis amigos de la facultad, que ya tenemos 20 años viéndonos, entonces a ellos les recomendé y también les fascina, Ah, entonces genial. tenemos Buenísimo, audiencia. muchísimas gracias. No, pues gracias a ti, Mariana, qué chévere el espacio, me encanta y de hecho ha servido de inspiración. Me gusta esto de usar elementos simples y lúdicos, como las cartas para enseñar sobre diferentes temas. En nuestra cuenta de Instagram pusimos el enlace a unas cartas que desarrollaron un grupo de feministas argentinas para aprender sobre el aborto legal. Como sabrán algunos, en Argentina se acaba de aprobar la ley de legalización del aborto, que es muy importante para que las mujeres reciban asistencia hospitalaria y no se mueran. Cuando se estaba debatiendo el tema y todavía no era ley, la gente de la Tecnicatura de Tiempo Libre y Recreación crearon Que Sea Ley, un juego de cartas a favor de la interrupción voluntaria del embarazo. Cada carta tiene a los actores que han participado del debate, como artistas, estudiantes, políticos, actores independientes, movimientos y organizaciones, y por el otro están los que estaban en contra de la ley, como algunos referentes religiosos, profesionales y políticos conservadores. Cada carta tiene un valor numérico y se puede sumar mayor cantidad de puntos para ganar en los territorios donde se dio el debate, los medios, la calle y el Congreso. Me encantan los juegos de cartas y uso muchos naipes diferentes en mis talleres. Varias veces usé las cartas de un juego que se llama Dixit y también de otro mazo desarrollado por un artista que se llama Intuiti. Es con dibujos abstractos. En cambio, las de Dixit son un poco como de cuento, pero como cada carta puede interpretarse de muchas maneras, sirve para pedir una devolución después de un taller, por ejemplo. Después hay muchas cartas con métodos de diseño. De estos juegos tengo varios. En otro podcast les puedo contar cómo se pueden usar y cuáles son. Si conocen más juegos de cartas o juegos de mesa que se puedan compartir, nos lo mandan y haremos una lista. Y cuando Lucho diseñe los suyos, también nos va a compartir para seguir la pista a este tipo de iniciativas. Como siempre, la música del podcast es de Antonio Zimmerman, el diseño de sonido es de Andy Fechi. Este podcast está publicado con licencias para el bien común con atribución. Esto fue Diseño y Diáspora. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales en Instagram o Twitter o visitar nuestra página web diseñoydiaspora.org. No olviden recomendarnos. Nos escuchamos en la próxima.